Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema que les va a gustar y que desgraciadamente siempre es actual, lo de los estafadores y lo de los mitómanos. Así que pareciera uno quisiera que ya terminaran, pero pues resulta que ya aparecen en todos lados y en todas partes. Así que bueno, hay que estudiarlos y hay que defenderse de ellos. Y bueno, para eso es el programa. Pero antes que nada, nos presentamos, por favor, Miriam, si eres tan amable. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miriam Murillo. Muchas gracias por acompañarnos. Como comenta el doctor, pues será un programa muy interesante, ya que siempre nos encontraremos con esta población y bueno, en diferentes modalidades en la clínica, en la vida cotidiana. Entonces, va a estar bueno este programa. Gracias, Eduardo. Gracias, Miriam. Pues me presento, Eduardo García. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y más que nada nos van a llegar las víctimas de estos personajes, los mitómanos. Entonces, ahí como dijo el doctor, para ver cómo uno se defiende ante estas pues, estructuras o estas patologías. Así es, gracias Miriam, gracias Eduardo. Y sí, bueno, saludo al doctor Gerardo. Y sí, bueno, este tema corresponde a las ya conocidas perversiones sociales que, bueno, siempre se están actualizando y más a nivel de los ejemplos. Y como bien lo dicen, hay dos tipos de situaciones con respecto a las perversiones sociales, lo que son la estructura como tal, la estructura perversa, que esos casi no van a terapia, de esos son, digamos, son los estafadores y los mitómanos de toda la vida que nunca se quieren, bueno, curar o remediar. Y los que sí llegan a terapia, tanto van a ser las víctimas, como bien dijeron, pero también personas que tengan una crisis mitómana posterior a un trauma. Entonces, bueno, ahí también es cuando llegan a terapia, se ven esta sintomatología mitómana y ellos sí se pueden curar, ellos sí pueden continuar con su vida porque su estructura pues, puede ser neurótica, puede ser border, puede ser psicótica y bueno, recuperan su sanidad y ya otra vez vuelven a la normalidad como tal. Así que bueno, los peligrosos, los que hay que tener cuidado son estas personas que tengan una estructura perversa, una estructura mitomaníaca. Y esto quiere decir que toda la vida, o por lo menos desde la adolescencia, siempre han mentido, siempre han estafado. Entonces, por eso mismo ellos no se les va a quitar y bueno, son estas personas que siempre están buscando cómo quitarle el dinero, bueno, lo mínimo, pues el dinero, las pertenencias, cosas valiosas de de las personas o de las víctimas y que, bueno, desde toda la vida han estado, hacen esta actividad delictiva, por supuesto, y que, bueno, por eso mismo es que hay que cuidarse de ellos y hay que saberlos identificar. El problema es que no solamente nos los vamos a encontrar de frente a ellos, sino también, como ahorita sucede mucho y como bien todo el mundo sabe aquí en México y en toda Latinoamérica, las estafas por teléfono que llaman de lugares de Estados Unidos hasta de Canadá ya están llamando y que, bueno, ofrecen trabajos, ofrecen descuentos, ofrecen ofertas que nadie las pidió, ¿cierto? Pero ahí está, digamos, como la ventaja del mitómano que se aprovecha de las necesidades de las personas, ahorita que estamos en una situación difícil con respecto a la economía, y que las personas están necesitadas de dinero, de oportunidad de trabajo, o de situaciones así, o de ofertas, y bueno, esto lo sabe el mitómano, y por lo tanto va a ir a seducir a las personas, a decirles lo que quieren escuchar, lo que la necesidad les hace buscar las víctimas y por eso mismo es que se va a aprovechar de eso, son aprovechados en el amplio sentido de la palabra. Entonces, quiere decir, todas las perversiones sociales, incluyendo esta, que es una perversión activa, entra en la categoría de perversión activa, que bueno, son personas que tienen dolo, que saben lo que hacen, y saben que están haciendo mal, lo hacen con dolo, tienen esa maldad, tanto personal como social, para hacerle daño al otro, tienen ausencia de sentido moral, ellos no conocen la moral común, entonces se la brincan, a fin de cuentas. Tienen habilidad para las relaciones sociales, donde más van a encontrar las víctimas que en la sociedad, en las redes sociales, bueno, en internet, en Facebook, en los teléfonos, etc, etc. Pues ahí como tal, ahí están presentes siempre, en el WhatsApp, por supuesto. Saben manipular a las personas, por eso mismo se dedican a estafar.
Y bueno, tienen saben subordinar también a los otros, es otra parte de que saben cómo tener esos dotes de autoridad para poder hablar con autoridad y para poder estafar a las personas. Entonces, bueno, por eso mismo es que son peligrosos en ese sentido porque saben, actúan de un modo calculado todo lo que hacen y por eso mismo nadie va a sospechar en un principio de ellos hasta que ya después les han quitado el dinero, ¿no? Ahorita la estafa que está aquí en Guadalajara es de que tú buscas una casa, también hay problemas ahorita con respecto a la renta de las casas, tienes que pagar un dinero para que te aparten, que nadie más la rente, y pues resulta que estafaron a 500 personas de 500 pesos cada una. Entonces dices tú, bueno, ahí está, se aprovechan de esa necesidad de las personas y desapareció el estafador como tal, ¿no? Entonces, bueno, esta parte bueno, como dice Steiger, de mistificar a la persona o al personaje, porque lo que actúan los mitómanos son un personaje, digamos, decente o que se vea decente, que se vea empresario, que se vea conocedor del mundo y de su especialidad. Entonces, por eso mismo tenemos estas estafas. Tanto lo podemos ver, digamos, en estafas como más ridículas, que sería personas que cazan ovnis y cazan fantasmas y todo. Dices, bueno, ahí está como tal el famoso Mr. Tartaria y todos los que ustedes con el Mickey Mouse, no, empírico, y esos también, que ahorita no están tan de moda. Pero bueno, al fin de cuentas siempre sale uno y otro. Pero dices tú, bueno, te puedes defender porque dices tú, bueno, esas estafas son como más ridículas y pues no todo el mundo va a caer o lo sabe distinguir. El problema es cuando aparece o está más cerca de la realidad y que dices tú, bueno, aquí, ¿cómo distingo, digamos, los bancos que al fin de cuentas también hacen esas estafas más, bueno, cerca de la realidad, de que te ofrecen esas famosas meses sin intereses y ofertas que no son ofertas y las personas caen, ¿no? Así que bueno, también en todos lados y en todas partes podemos encontrar a estos mitómanos, a estos estafadores, y por eso mismo hay que ver de lo que se trata para poder entenderlo y bueno, para poder tratarlos en terapia y bueno, o alejarse de ellos en la vida cotidiana. Miriam, por favor, si es tan amable. Muchas gracias. Me recordé la imagen de esta estafa que acaba de ocurrir respecto a una renta muy económica que se estaba ofreciendo, que fue donde estafaron a un montón de gente. Y en la imagen que se veía en los videos, en los reels, en TikTok, lo que sea, se veía un montón de gente formada afuera del coto, pero estaban esperando todavía con el deseo de que fuera realidad, que no era una estafa, sino que se quedaron todavía un montón de tiempo para ver si acaso era cierto. Entonces, esto es algo muy característico de la mitomanía, que en gran medida el mitómano puede realizar su labor de abuso y de engaño porque aquellos que son víctimas desean creer. Esa es la gran cualidad. Pueden ser engañados porque en realidad quieren que eso sea cierto. Quieren hacer un acto perverso donde brincan la parte del trabajo y llegan directo al goce. Porque cómo iban a tener una renta dentro de una metropolitana de 4,500 pesos. Ya desde ahí dices, esto es una estafa. Sin embargo, hay un deseo de creer, decir, claro, hay una posibilidad. O tome estas pastillas y cuerpo escultural de aquí al viernes. Y dices, pues por supuesto que eso no va a ocurrir, pero despierta este deseo de goce. Por eso es que las personas caen. Eso tiene mucho que ver para que este proceso se pueda dar. Y es importante porque entonces aquello, y de hecho hay un caso que ocurrió en su momento cuando se le vendió al gobierno mexicano unos aparatos que detectaban drogas, creo que era, y vino un extranjero y los vendió y al final que nada más con ponerlo cerca detectaba la droga y después se supo que era una estafa total y cayó el gobierno. Y después llevan a un científico al Congreso y lo que les dice es, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, es que no es verdad, ¿no? Entonces se puede desarrollar a todos los niveles la mitomanía. Personas de a pie son engañadas, pero también altos mandos, altos políticos. Nadie queda exento, porque a quien no le gustaría ahorrarse el trabajo y obtener directamente el resultado. Entonces, bueno, hay obviamente ahí una complementariedad para que se pueda dar este proceso de la mitomanía. No es nada más que actúe de una manera aislada. Como comentaba usted, doctor, es una
perversión que tiene que ver con una parte activa. Hay que distinguirlas de las pasivas porque la pasiva, su característica es que las personas terminan siendo afectadas por la misma pasividad, es decir, por las consecuencias de la no acción de quien la padece, como a lo mejor el falso yo, donde al no realizar lo que tiene que realizar, los otros se ven afectados porque a lo mejor tienen que rescatarlo con dinero o estarlo salvando de los problemas en los que se mete, pero no hay una cuestión activa en cuanto a la búsqueda de poder sobre los otros, en cuanto a la búsqueda de abuso, que de ahí es donde podemos distinguir totalmente la mitomanía, porque el mitómano sí siente un placer de abusar de los demás. De hecho, hay una parte muy importante que nos dice Eiger, que es que también hay un placer al revelar esos engaños que llevó a cabo, que después se contrapone con que no es lo mismo que lo descubran. El placer no es igual. Al ser descubierto puede experimentar malestar, pero si él habla y lo dice, es un placer, porque termina siendo el engaño del engaño, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que hay características muy distintivas pues del mitómano, tal cual. Que al final es la gran mentira de la persona. El poder crearse un personaje o un papel que si tiene esta lógica podemos pensar que son personas que su propio ser no les ajusta. Por lo tanto, requieren crearse un yo que sea más interesante, más inteligente, más exitoso o como gusten, pero termina siendo una máscara, pero porque detrás se esconde también cierta fragilidad, donde pues no es suficiente y por lo tanto, bueno, pues nos creamos un mejor personaje. En este caso, una característica especial es esto que mencionaba, que hay un goce, que hay un placer de realizar ese engaño o esa estafa, no nada más es lo creo para protegerme, como en el caso del adolescente que hablamos en programas pasados, donde solamente hay un yo frágil. Acá no solamente es para proteger una fragilidad, sino para obtener un beneficio a través de el engaño, ¿no? Entonces, bueno, es un cuadro muy interesante. Eduardo. Muchas gracias, Miriam. Aquí un poquito de la etiología sería en esta cuestión edípica donde los papás descalifican o viven cuestiones muy precarias. Esta insuficiencia de esta imagen de siempre estar buscando el ideal del yo, pero no pagar los esfuerzos para conseguir este ideal es lo que los va a orientar generalmente a vincularse con personas, como ya lo mencionaba Miriam, que poseen un falso yo, que también posee, pero lo ejecuta más desde esta parte de mimetismo, de robar al otro para esta parte activa, estar robando, engañando. Ahorita que mencionaba el doctor de esta parte de las casas, de estos mensajes que también te llegan de te ganaste no sé cuánto dinero, nada más deposita tanto para liberarte el otro, pues ahí ya estamos hablando de esta estructura mitómana. Aquí la cuestión con los padres es que también se puede repetir a partir de esta identificación con los dichos ejemplos de los padres, que también poseen un falso yo. La cuestión aquí es que se vive más a través de la imagen que constituir un ser, porque ese ser es desagradable, no les gusta, lo pueden ver como algo, digamos, precario, deplorable, que lo necesitan tapar a través de, pues si lo vemos muy fuertemente, robar incluso hasta la identidad o profesión del otro, que también se observa mucho en cualquiera de las carreras, pero también ofrecer panaceas, estas de, no lo sé, a través de esta crema se te van a quitar ciertas cosas, etcétera. No podría decirte un ejemplo como cuál, pero quizás nuevo que coloca, miren, de estar obeso, pues se te ponte esta crema en la panza y se te va a quitar. Cuando sabemos que requiere un esfuerzo por medio del principio de realidad que ellos desean saltar. Pero aquí el peligro es que ellos colocan esta, digamos, satisfacción al momento de que se descubre la mentira y engañar al otro, por eso los hace altamente peligrosos. También van a recurrir a lo que constantemente es la mentira, aunque sea, a pesar de que ya haya sido descubierto, inventar incluso otras situaciones para salir. Aquí la mejor manera de defenderse del mitómano pues es no darle mucha, digamos, atención, porque eso es lo que busca, robar ese líbido.
para aumentar la mentira o la imagen. Y en el momento en que se ve descubierto, pues puede optar por esta renegación que es característica pues, de la perversión. Y a lo que va a suscitarse es simplemente tú vas a quedar más como en mal por quererlo descubrir. Son astutos para poder salirse de su propia mentira, aunque ya los hayan descubierto, simplemente se van a colocar en otro círculo social o van a buscar otras víctimas. Es común incluso que se cambien de estado. Una vez que ya, digamos, salió incluso en redes sociales, buscan otra manera de seguir repitiendo lo mismo, cambiarse el nombre, buscar otra actividad que también implica engañar. Lo que tenemos aquí nosotros que entender es que es una patología, como se menciona, pues social, se requiere forzosamente del otro. Y si uno no está, digamos, en esa posición de creer, como mencionaba, que es difícil porque es lo que te van a ofrecer, van a tapar esa falta, que ellos mismos también tratan de tapar, pero es cansado. Esa falta les genera mucho malestar, entonces prefieren invertir lo más poco de líbido que ellos posean y que el otro se encargue. Si lo podemos usar en esta frase, son como pues, vampiros de líbido, creo que ya lo mencionó incluso el doctor. Entonces, entre más puedan sacar ventaja, consumir del otro, van a seguir mintiendo sin importar la consecuencia. Pues, doctor. Sí, y otros ejemplos que también, cuidado Eduardo, cuidado con el botón. Otros ejemplos que también tenemos, bueno, las personas que venden productos de Amazon o de Mercado Libre que también son, bueno, o chafas o piratas, ahí como tal también, o los que venden boletos falsos de conciertos que también se da mucho, dices tú, bueno, pues ahí también hay eso, ese de estafar al otro, engañarlo como tal, ¿no? Bueno, aquí en México ya no tanto porque ya está viejito este Maussan, que era con los extraterrestres, y luego acá que fue al Congreso también, y dices tú, bueno, pues, ¿quién cae en esas cosas? Pero bueno, las psiquiatras falsas, que ahorita, pues, ahorita todavía, bueno, ya no hay tanto, pero también ahí están presentes. Entonces, bueno, por lo menos el estafador va a robar tiempo a las personas, pudiendo hacer otras cosas y todo, lo que va a robar, si no es dinero y o tiempo como tal, ¿no? Entonces, el estafador tiene, digamos, un yo, o por lo menos un yo, bueno, falso en el sentido de que es, o se cree todopoderoso, de que puede hacer lo que quiera y va a engañar al otro como tal. Sabe que bueno, tanto la amistad, el amor, como sucede mucho con, bueno, ahorita no hay tanto el caso, pero las famosas viudas negras del pasado, que también a fin de cuentas unas estafadoras que se casaban o con ya personas mayores o gringos ya retirados acá en Chapala, como hubo algunas viudas negras que mataban a los maridos y se quedaban con el dinero. Entonces dices tú, bueno, también ahí están presentes, entonces utilizan la amistad, el amor, la confianza del otro y la necesidad del otro, también necesidad de amor puede haber mucha y por eso mismo es que se aprovechan ahí de fingir amor para manipular y quedarse con el otro como tal, ¿no? Entonces, bueno, utilizan, al fin de cuentas, algo característico del perverso es esta seducción. El perverso, digo, el mitómano sabe qué es lo que tú quieres escuchar, sabe cuál es tu necesidad de dinero, de amor, de quizás admiración, de algún producto o de algún concierto. O de algún conocimiento también, al fin de cuentas, estas estafas de ser millonario, igual como decía Miriam, bueno, con otros productos con respecto a ser millonario en una semana, en un mes, en todo, caen exactamente en esta parte de los famosos vendehumo y dices tú, bueno, aquí también, ¿quién va a caer en esos cursos de ser millonario? Dices, bueno, alguien muy necesitado de dinero, necesitado quizás de admiración, de éxito, y por eso mismo es que pues caen redonditos en estas estafas como tal, ¿no? Entonces, bueno, y también, bueno, ahorita ya no tanto porque sí fueron regulados los productos milagro, y ya no se ven tanto como el cartílago de tiburón, el uña de gato anteriormente, pero ahí aparecen, ahí de vez en cuando aparecen, y dices tú, bueno, ahí es la parte de querer aliviarse por la necesidad de la persona de querer estar mejor, de curarse, de mejorar, bueno, y caen en estas estafas. Igual los que van con hechiceros y brujas y, bueno, magos acá que con una veladora de colores ya te vas a resolver la vida y te van a pagar del dinero que te deben, dices, bueno, ¿quién cae en eso, no? Pero de eso se trata, al fin de cuentas, el estafador
usa su poder para dominar al otro y después aniquilarlo y mandarlo a volar, ¿no? Una vez que ya obtiene, bueno, el dinero de la persona, desaparece, como bien lo han dicho, y va a buscar o va a hacer otra cuenta falsa o de Facebook, o se va a ir a otro estado o a otra ciudad ahí como tal, y va a seguir haciendo pues lo único que sabe que hacer, que es estafar. Entonces, por eso mismo es que son peligrosos, porque usan a los otros, pero no los usan solamente para quitarles el tiempo, sino para quitarle cosas valiosas como sería, bueno, tanto puede ser su dinero, sus pertenencias, sus joyas, hasta sus propiedades, ¿no? Hay personas que se quedan con las propiedades de otros estafándolos, y pues pobres personas que se quedan ahora sí sin nada, como sucede y se escucha en las noticias, ¿no? Entonces, sí, son peligrosos los mitómanos, y por eso mismo es que pues, hay que tener cuidado con ellos. Miriam, por favor. Efectivamente, son peligrosos porque también vienen de un ambiente peligroso. Respecto al nacimiento, como nos mencionaba Eduardo, se ubica en la infancia y nos habla de que atravesaron por momentos que no tendrían que haber atravesado, donde se desdibujan los límites, donde se desdibuja la ley, y pueden haber atravesado por abuso sexual, incesto, maltrato, y por lo tanto nos menciona el autor, al ser engañados por los adultos a su alrededor, engañados en el sentido de no cumplir con la promesa de protegerlos en la infancia, terminan ellos tal vez llevando este resentimiento social de que tampoco hubo otro elemento social que los protegiera, y entonces viene la venganza de yo engañaré a todos los demás, porque tal vez hubo un engaño sobre la protección del sujeto, sobre el garantizar que tuviera una crianza, un crecimiento saludable, y bueno, entonces ahora todos los demás la pagarán. Por lo tanto, esos elementos de violencia, de resentimiento, van a tender a ser expulsados hacia el afuera, hacia la sociedad. De ahí su elemento peligroso, porque van a reaccionar mal. Por eso el confrontarlos no suele ser una buena idea, porque primero expulsarán esa violencia hacia aquel que los esté confrontando y no lo van a aceptar. Además, simplemente buscarán una manera de revolver la mente la realidad, o terminan esa vinculación y se mueven a un vínculo nuevo donde haya un nuevo escenario para poder seguir estafando o abusando de los demás. Sin embargo, bueno, pues tienen también un inicio complicado. De aquí se desprende que no es cualquier cosa. Ahora, hay una cuestión donde nos habla Eiger sobre la mentira, la estructura o la manera en la que se estructura esa mentira o el engaño del mitómano. Nos dice que, bueno, parte primero de que tiene una extrema flexibilidad, que es que, pues, puede mentir casi en cualquier cosa, ¿no? O sea, lo que se le ocurra o vea a la mano, él va a decir esto. Entonces son extremadamente flexibles en ese aspecto, pero a la vez también son muy rígidos, que una vez que se comprometen con la mentira, pues la van a seguir hasta el final. Eso es importante. Y otra característica que viene después, que es la que me parece muy interesante, que tiene que ver con el tiempo de la mentira. Dice, el mitómano toma un escenario, miente, crea un personaje o una escena, convence a todo su alrededor de que esto está ocurriendo o que es de la manera que él planteó. Pero una vez que se cumple ese escenario, obtiene el beneficio o lo que él estaba buscando, para él ya terminó. Es como un tiempo que termina, sin considerar que para el resto, para aquellos que fueron estafados, esa mentira continúa en un tiempo presente y va a seguir teniendo un impacto. Sin embargo, para el mitómano es como, pues no, ya hasta aquí. Y ahí es donde hay un momento donde puede ser descubierto, porque no puede sostener más allá. Ya, para él es un acto, como de aquí, inicio, fin, y se terminó. Y para él no existe una consecuencia más allá, pero para las personas que están a su alrededor, sí. Entonces, la cuestión de los tiempos, ahí se ven diferentes. El mitómano lo hablará en un tiempo pasado y sus víctimas hablarán en un tiempo presente respecto a las consecuencias que siguen viviendo de la misma mentira. Entonces, ahí lo podemos distinguir, esos tiempos de la mentira, y desencadenar siempre, pues, en el fracaso, de ser descubierto o
en el fracaso de los demás de haber sido abusados o engañados. Entonces, bueno, cosas que podemos ir distinguiendo, que lo hace muy diferente al mentiroso compulsivo, porque el mentiroso compulsivo lo hace por generalmente evitar una consecuencia, no lo puede evitar justamente, sí siente culpa de estar mintiendo, sabe que tiene una afectación, y el mitómano no necesariamente, no va a experimentar esa culpa, sino viene acompañado de un rasgo de placer, beneficio económico, material o de cualquier tipo. Entonces ya desde ahí vemos que hay diferencias y hay que aprender a distinguirlos. Eduardo, por favor. Muchas gracias, Miriam. Esto que mencionan de los tiempos, este ciclo de mentir, ganar admiración, dinero, un favor, etcétera, luego llega como esta parte de un alivio temporal de que se creyó la mentira, que sí les genera angustia, puesto que constante preocupación, incluso hay un poquito esta paranoia de ser descubiertos, pero pues al mismo tiempo ya, como decía Miriam, altamente flexibles o rígidos, pueden zafarse de la mentira. Es por esta sensación de vacío y que los va a hacer recurrir otra vez a mentir. Anexando esto, la diferencia de cómo miente uno, cuando somos niños tenemos este desarrollo, funcionamos primero, pues, digamos, de manera psicótica, no que seamos psicóticos, más a posterior, pues ya esta parte perversa que podemos observar en los niños, que de repente echan una mentirilla, digamos, para zafarse de alguna situación, no tanto para ganar algo, a veces sí, digamos, un dulce, etcétera, ya hice mi tarea, y es ahí donde nosotros tenemos que estar checando qué es lo que se va suscitando, porque ahí va la formación. En alguna ocasión también algún neurótico utilizará una mentira, pues no sé, me duele la panza, quiero ir a un concierto, ¿no? En ese tipo de situación, ya sea para la parte laboral o para la parte, digamos, escolar. Sin embargo, aquí el sostener la mentira es a través de renegar este vacío, porque es cansado para ellos, pero también es muy tortuoso. Entonces, se cree parcialmente el relato, e incluso pueden, digamos, disminuir su propio yo y aumentar este falso yo, y para obtener simplemente beneficios. Aquí también lo que nos menciona el autor es que estos padres pudieron haber sido vistos como una imagen súper hipervalorada, que son inalcanzables, e incluso menciona respectivamente al sexo correspondiente, para el varón pues, el padre, y para la mujer la madre, que son vistos como seres que no pueden superar. Entonces, a través de crear este personaje, es una manera de resignificar malamente esa posición superior hacia el padre. Entonces es lo que se vuelve, digamos, patológico, que no pueden castrarse, ya saben que son castrados, pero desean renegar esa castración, si lo vemos de esa manera. Entonces, aquí la parte también de diferenciar la estructura, la psicosis va a mentir, pero pues por falta de principio de realidad, porque está forcluido, no por otra cuestión. Podríamos decir que ahí la histeria va a mentir por querer ganar este afecto que fue perdido, pero pudiera llegar a ser contraproducente, sí, pero no lo hacen con dolo, como mencionaba el doctor, lo hacen más desde esta carencia. En cambio, otro sí lo va a estar buscando en todas las vinculaciones que él tenga, sacar algo de provecho. También nos menciona el autor que tienen cierta fascinación, digamos, las personas que tienen una posición inferior a ellos, porque ellos se sobresaltan, digamos, se echan mucho, ¿cómo diríamos? Mucho adorno. Y lo que mencionaban hace rato, si te prometen algo y está como muy, muy específico a lo que tú tienes como falta o algo que tú deseas, me acuerdo en alguna ocasión, un promocional de ahí de viajes a Cancún de 7,000 pesos con vuelo incluido, pues dices, caray, pues ¿cómo que con vuelo incluido? Si tan solo, ¿qué será? Un camión te va a salir en 2,000 pesos, yo qué sé. Es ahí donde tenemos que estar presentes. ¿Qué es lo que te va a ofrecer? Aquello que deseas. No hay otra cosa. Aparte de esto, pues la disfuncionalidad que generan en ambientes se va a hacer notorio, y cuando no puedan con las otras personas, lo que ya habíamos mencionado, se van a retirar, puesto que la mentira no fue sostenible en ese campo social, y por eso buscan estarse moviendo de giro. Mencionaba hace rato el doctor, la psiquiatra que era abogada, había una que era abogada, que hacía masajes, no creo que tantos. Va a estar diversificando para poder seguir cumpliendo este ciclo de la mentira, porque esto es, digamos, lamentablemente la estructura que se generó. No va a haber pues, cura.
no suelen ir a terapia. Lo que mencionaba también el doctor, esta situación sí pudiéramos tener una crisis, pero eso estamos hablando de estas otras estructuras y generalmente por alguna situación traumática. Doctor. Bueno, otros ejemplos son los infomerciales, que creo que ya no hay tantos, pero también esos infomerciales de que te vendían desde ollas mágicas que te preparaban la comida completamente sana, sin grasa, todos los aparatos de ejercicio que, bueno, en 10 minutos al día ya tenías un cuerpo musculoso y acá sano completamente, ¿no? Los lentes, los famosos Eagle Eyes, no sé si se acuerdan de ellos, que también dices tú, bueno, le mejoraban la vista hasta en la noche, ya tenían rayos X y toda la cosa. Entonces dices, bueno, pues está bien que sean buenos productos, pero no creo que sea para tanto, no son productos milagro. Pero bueno, de eso se trata, a fin de cuentas, de engañar a los otros y vender un producto común y resulta que lo venden como si fuera el mayor producto de tecnología de la historia, ¿no? Y bueno, y como bien han visto, los mitómanos tienen esas características que han dicho y bueno, también son personas inteligentes, pero usan mal su inteligencia para estafar al otro porque para crear una mentira que parezca verdadera y que muchas personas se lo crean, pues sí necesitan cierta inteligencia para que les salga bien la mentira o la estafa. Entonces sí, de que son personas inteligentes, sí lo son, lo usan de mala manera, bueno, eso ya será otra cosa. Son grandes imitadores porque van a imitar al exitoso, al que sí sabe, al que sí ha estudiado, pero ellos se saltan toda esta preparación que se necesita y van a solamente copiar, van a imitar a ese ideal del yo para aparentar lo que no son, ciertamente, y lo que no han estudiado, también, por supuesto, bueno, estudiado, preparado, conocimiento, todo. Entonces, bueno, estos grandes imitadores de personas exitosas, por eso mismo es que se les cree, porque tienen esa imagen de una persona que ha estudiado, ha tenido éxito, tiene dinero, es empresario, qué sé yo, todo lo que pudiera aparecer ahí, que se requiere como buena imagen para poder vender algo. Y estos grandes imitadores y grandes mimetizadores, que es el mitómano, pues sabe cómo hacerlo, tiene esta habilidad de mimetizarse y de imitar a la perfección a la persona que se requiera para poder vender, o estos grandes vendedores, al fin de cuentas, a nivel de la historia, no sé si conocían los casos de personas que han vendido hasta la Torre Eiffel, ¿no? En su momento, dices tú, bueno, ¿cómo es posible que alguien se crea que van a vender la Torre Eiffel como chatarra, ya la van a desmontar? Y bueno, pues resulta que sí hubo personas, bueno, chatarreros, al fin de cuentas, que se creyeron este cuento y pues fueron estafados como tal. Entonces, bueno, en todas partes y en todos lados habrá estos estafadores y el problema es que siempre en todos lados y en todas partes hay gente necesitada y por eso mismo es que van a caer, ¿no? Cuando uno está, digamos, en una crisis o tiene una crisis de un yo débil o una debilidad yoica, pues sí, está más propenso a caer en estas estafas que cuando la persona está, digamos, con una fortaleza yoica, con buenas defensas, y pues por eso mismo es que quizás en su vida se ha defendido bien, pero en un problema que tenga, o que tenga algún duelo, alguna pérdida, hace que las defensas bajen y las personas caigan y bueno, ya se van a enterar después de lo que sucedió, ¿no? Entonces, bueno, a veces se pierde poquito, a veces se pierde mucho, pero bueno, siempre hay que estar atento a estas grandes ofertas o estas ofertas que parecen, dices tú, como risibles, en el sentido de que parece que te están regalando algo cuando dices tú, pues nadie te va a regalar nada y menos dinero, ¿no? Pero así, de eso se trata, al fin de cuentas, el estafador sabe que alguien va a tener la necesidad y va a caer, ¿no? Así que bueno, Miriam, por favor, si esto. Me venía a la mente esta película ya tiene sus años, de Jim Carrey, la de Mentiroso, Mentiroso, donde observamos que viene también un beneficio de mentir constantemente, que él era abogado y prometía cosas que no iba a cumplir a sus clientes, que iba a ganar el caso, que lo tenía en la bolsa y demás. Él sabía perfectamente que eran casos perdidos, pero al final era beneficiarse para obtener un bien mayor, que lo promovieran a ser socio de la firma, mentir al hijo, mentir a la exmujer, que de hecho tiene la consecuencia de que pierde ese matrimonio por las mentiras constantes, por no poder cumplir,
que esa es una característica también del mitómano, que no podrá cumplir tantas cosas que promete tantas y tan maravillosas que al final se vuelve insostenible, y es de otra manera en la que puede ser reconocido, que es imposible al final cumplir eso que él puso sobre la mesa, porque es algo fantástico y realizable. Por lo tanto, bueno, eso también empieza a desestabilizar los vínculos en los cuales se encuentra, ya sean vinculaciones de amistad, de pareja, de cualquier tipo, pues se van a ver ahí trastocados por no poder sostener una sinceridad dentro de esos vínculos. Suelen tener una característica que es estar obsesionados con el éxito. Éxito profesional, éxito económico, y de ahí viene esa imitación. Como yo no lo puedo hacer, voy a imitar a quien sí lo hace. Termina siendo esta fachada, pero es donde vemos que no hay una renegación de esta castración, porque nos dice, pues a lo mejor no vas a ser eso que quieres ser, ¿no? No eres el cantante súper famoso que estás mintiendo ser, pero podrías a lo mejor ser un buen, no sé, abogado, ¿no? Empleado en algún lugar, pero como existe esta renegación a ser castrado, no pueden aceptar el que algo no se puede y acceder a otra cosa que sí se podría. Esa es la gran problemática, que no pueden decir esto no, pero esto sí. El poder dejar una cosa por otra, esa no es una característica de la perversión, sino todo lo contrario, ¿no? Renegarla y decir, ¿cómo no? Sí puedo, y entonces lo imito, miento, pero de alguna manera se tiene que obtener. Pero es una de sus características y ahí podemos observarlo, porque después tienen o caen en ira, en ataques violentos, molestos al ser descubiertos, porque son confrontados con esta castración, que es justamente lo que no desean y de lo que vienen renegando. Entonces, bueno, es un cuadro que termina siendo complejo y lo vemos en muchos sitios. Pues, los políticos muchas veces los encontramos ahí donde terminan haciendo promesas de campaña que pues no van a ser cumplidas y saben perfectamente, y por eso luego ya hasta tienen su historial, ¿no? De que aquí prometieron, no cumplieron, luego prometieron allá y tampoco cumplieron. Entonces se van actualizando y al final, bueno, nos preguntaríamos, ¿y por qué entonces son, en el caso de los políticos, elegidos para nuevos puestos? Porque están prometiendo algo que la población desea. Ya de ahí a que lo cumplan, pues bueno, hay un camino muy amplio, pero pues la promesa ya hace que las personas confíen, porque al final las relaciones sociales, las vinculaciones sociales se basan en la confianza. Si no hay un valor sobre la palabra, pues no hay una vinculación. Si vamos a estar dudando de todo lo que decimos, pues entonces tenemos un serio problema. Y el mitómano abusa de ese contrato social, no dicho, que es pues confiamos en lo que las personas nos están diciendo. Y ellos lo toman, lo utilizan a su beneficio y terminan abusando de él. Y el autor nos hace por ahí un cuestionamiento que me parece interesante, que dice, y en esta sociedad donde las personas son tan valoradas respecto a su éxito, ¿no será también un factor que pueda ser determinante para todavía alimentar más esta patología, ¿no? Como crear más mitómanos, porque pues si no tienes una cierta cantidad de éxitos, no eres valorado o no existes, ¿no? Socialmente. Entonces, bueno, pues también la sociedad consumista podría tener ahí un punto, ¿no? Que le abona. Eso no quiere decir que hay una responsabilidad absoluta, porque, ok, podrías no brillar en un área, pero a lo mejor eres bueno en otra, pero eso, bueno, ya tendría que ver más con un funcionamiento neurótico, que no es el caso de los mitómanos, pero me parece que es una buena pregunta, un buen cuestionamiento, ¿no? Al observar tantos sujetos en goce dentro de las redes sociales, pues claro, que se activa por ahí un pequeño deseo perverso de otras estructuras, de decir, ¿por qué yo no puedo, no? Eduardo. Muchas gracias, miren. Esta actualización que siempre va a estar haciéndose ahora ya no son los infomerciales, como mencionaba el doctor, ahora son los cursos de los influencers, de cómo volverse millonario con 3 sencillas aplicaciones que dicen, híjoles, todos seríamos millonarios en dado caso, y cosa que pues, no existe, están fuera de este principio de realidad.
y van a tender a exagerar estos logros, como mencionaba Miriam, a invención de eventos, estos eventos como de rifas, que al final cuentas se lo van a llevar, de premios como una, no sé, vamos a colocar una motocicleta que valga tanto y el boleto vale, que será 50 pesos, y en realidad pues se la dan, no sé, incluso hasta cómplices, ¿no? Se la ganó el boleto 30, pero esto pues ya estaba, digamos, ahí confabulado. La apropiación de historias ajenas, que es lo que también nos refiere aquí el texto, no ubico muy bien, creo que es Anastasia, me parece, ahorita que lo recuerdo, que incluso sale aquí la película en Fox, que sale esta personaje que dice ser la hija perdida de los Romanov, me parece. Entonces sostuvo la mentira durante 70 años, al final se comprueba de que no, por cuestiones ahí de estudios médicos, resonancias, estudios de ADN, pero ella seguía afirmando. Entonces la mentira se va a tratar de sostener. Busca engañar al otro básicamente para poder sustentar este yo. No lo pueden dejar sin protección, porque enseguida empieza esta angustia que ya había mencionado yo, esta parte como ahí incluso hasta paranoica, al verse reducidos como a la nada. Por eso requieren del otro estrictamente. Otro aspecto que nos menciona también el doctor, que ya lo mencionó Miriam, es al momento de nosotros estarlos confrontando, más bien refuerza este mecanismo de renegación. Dicho mecanismo de relación, entre más tú le muestres que está en falta, en mentira, más va a mostrar otras realidades, va a empezar a buscar otras alternativas, y al momento de que no se consiga, simplemente va a tratar de, incluso esta agresión que ya habíamos mencionado, pero ya está, no sé si se puede decir, hasta la muerte incluso, cuando ya se ven sumamente amenazados, esta angustia persecutoria. Otro aspecto que también menciona aquí el autor es, esto se va a seguir repitiendo, no es por la precariedad social, y a final de cuentas se va a reflejar en, digamos, culturas que no tienen una ley o una constitución de amor sobre la familia muy marcada. Podríamos decir incluso aquí Latinoamérica, lamentablemente, debido a diferentes factores, llámese la parte cultural, llámese la parte económica, que es lo que también van a buscar, eso aquello que les faltó, amor, dinero, estabilidad, etcétera. En este sentimiento de vacío que les refleja la familia, es lo que también van a brindarle al otro, a través de robárselo, también en sentido de, digamos, vincular con las parejas, que es lo que también nos va a llegar mucho. En esta parte de la pareja, es que ella me dijo que no va a volver, por colocar el ejemplo, no va a volver a tomar, no va a volver a hacer esto, no me va a volver a agredir, pero se repite este ciclo de mentira tras mentira tras mentira, donde hay una seducción. Y yo aquí pongo un ejemplo medio brusco, que es, llegan ya con el ramo, no sé, buchón le dicen, pero pues es un periodo de tiempo en el que se va a mantener esta nueva, digamos, manera de actuar, así como natural, firme, con valores, y otra vez se va a repetir este ciclo tras ciclo. Y la mentira, a final de cuentas, como mencionaba Miriam en un principio, es necesario creerla. La otra parte, vamos a encontrar este falso yo, que requiere de esa esperanza para poder también constituir una parte de sí mismo. Entonces los dos hacen una especie de feedback, una retroalimentación. Ahorita cito a Daniel, no está presente, pero menciona esta parte de las rémoras, de cómo hay especies de tiburones, se les acoplan, y entonces van siguiendo esto. Estos serían los falsos yos que necesitan de lo poco que le dan, y lo poco que necesitan también, no van a exigir mucho. Entonces aquí hay que tener cuidado también en el ámbito profesional, aquellos profesionistas que te ofrecen, digamos, me ha tocado escuchar, incluso acá parte de la psicología, de la psiquiatría, del derecho, en 3 sesiones se te quita la ansiedad, cuando sabemos que es una problemática que tiene no sé cuánto gestionándose y no se va a quitar de la noche a la mañana. Quizás podamos aplicar ciertas técnicas o ciertas intervenciones para que se vaya reduciendo y no requiere tan, digamos, la activación de la ansiedad tan de inmediato, pero no va a ser un proceso corto. Esto va a tener que ser paulatino y también es subjetivo de la persona. Entonces, aquí la invitación también al público es cuidarse de toda esta parte de la imagen, que es lo que van a robar, lo que van a apropiar. Siempre hay que buscar como este respaldo que incluso ya no
Hace poco estaba escuchando no me acuerdo qué es, la Secretaría del Trabajo emite estas certificaciones para lectura de cuarzos, este tipo de cosas. Entonces aquí ya más bien sería una responsabilidad de cada uno de nosotros, sí buscar información para no caer bajo esta mentira. Doctor. Y bueno, esta frase de el éxito a cualquier costo, pues también, digamos, es como el lema del estafador o del mitómano, digo, el éxito a cualquier costo, el dinero a cualquier costo, etc, etc. Dices tú, bueno, pues ellos sí se lo creen y no les importa nada más. Si no tienen moral, si no tienen ética, pues por supuesto que lo van a hacer sin más, ¿no? Y entre películas, que ya han dicho algunas, pero también que hablan de casos, bueno, o basados en hechos reales o en casos como tal, bueno, la película de Atrápame si puedes, de Tom Hanks y de DiCaprio también, muy buena, para que la vean este fin de semana o esta semana. El estafador de Tinder también, muy famosísimo, es típico, es el clásico. El lobo de Wall Street también, y al fin de cuentas también con DiCaprio, dices tú, bueno, ahí está presente esta parte de el éxito a cualquier costo o el éxito a pesar de estafar a todo mundo, no importa, ¿no? Con tal de ser famoso, ser rico, ser lo que ustedes quieran, ¿no? Millonario, ¿no? Bueno, estos gurús que también aparecen en las redes sociales, gurús de vida, gurús de religiosos, gurús espirituales, pues, estos influencers, youtubers que aparecen ahí que te van a dar la solución a todos tus problemas, dices tú, bueno, esta famosa frase de que cómprate tres departamentos, dos los rentas y uno te quedas a vivir tú y ya tienes la vida solucionada, ¿no? Dices, bueno. Dices tú, ¿quién se lo va a creer esas ideas, ¿no? Pero bueno, hay personas que el problema es que sí se lo creen, ¿no? Y que venden, digamos, tener éxito, tener dinero como algo fácil y sencillo, de que pues nomás en un mínimo conocimiento requieres para poderlo hacer. Y bueno, ese es, digamos, el problema de los que necesitados de esto, de que sí tienen quizás pocos recursos, tanto psíquicos como físicos y como materiales, y que por eso mismo se creen o creen que tener dinero, que tener éxito es cuestión solamente de suerte, ¿no? Entonces, pues nomás es cuestión de suerte. El que tiene Mr. Beast o lo que ustedes quieran, ¿no? Tiene dinero por suerte, no por preparación, no por hacer las cosas bien, bueno, cualquier otra persona, pues, ¿no? Entonces dices tú, bueno, entonces eso es más sofisticado o más elaborado el tener éxito, el tener dinero, que solamente cuestión de suerte, pero si la persona no tiene ni la preparación, ni los conocimientos, ni nada, va a pensar que la suerte existe y que es cuestión de suerte hacerse famoso, hacerse dinero, etc. etc. Y bueno, el problema también, como bien lo dijeron, de los estafadores y los mitómanos es que no pueden parar. Al no tener castración, no deja de ser una perversión, al fin de cuentas no saben parar, no pueden parar. Bien que les sale bien la primera estafa y siguen estafando y no pueden parar. Y como no tienen castración y límite propio, entonces tiene que venir esta castración y este límite de afuera y de los otros, de que quizás la policía o ya quien los descubre como tal va a ser el que los va a parar por fin o los va a detener por fin y bueno, ya van a estar en la cárcel, qué sé yo. Y sería la única manera en que pueden detener estas estafas y estas mentiras, porque ellos solos no pueden, ¿no? Por esa razón es perversión, es estructura perversa, porque no tienen ese concepto de castración o de nombre del Padre, bueno, de límite, de distinguir lo bueno y lo malo, de parar estas mentiras, como si pudiera parar el neurótico. Entonces, pues por esto mismo es que ellos mientras los dejen seguir estafando, bueno, mientras los dejen o mientras no los agarren, van a seguir estafando porque no saben hacer otra cosa más que estafar y lo hacen bien. El detalle es que sí lo hacen bien y las siguen teniendo víctimas, siguen teniendo personas que les creen y una y otra vez van a seguir haciéndolo porque no pueden dejar de hacerlo al no tener, bueno, al ser perversión como tal, ¿no? Miriam, por favor. Muchas gracias. Además, hay una parte inconsciente donde sí puede haber un deseo de ser atrapados por esta ley, que al final sean sometidos de manera externa, como menciona el doctor, a esta castración. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque como buen perverso, ¿qué sentido tiene tener una obra que no va a ser observada? También viene el deseo de poder
desplegarse en esta explicación, donde escuchamos este discurso perverso, donde está toda la elaboración de cómo fue realizando las estafas, las mentiras, y vemos una fascinación en el discurso, con una cantidad de detalles que podemos observar. Placer, un despliegue de placer en las palabras, en el acto perverso, y al final es eso, ¿no? Como, digamos, un artista, que qué sentido tiene pintar un cuadro que nadie va a ver. Al final hay un deseo de descubrir esas mentiras para que puedan ver que si son inteligentes, si son valiosos, si tienen que ser vistos, que viene a compensar este yo débil, yo frágil que existe atrás de esta psicopatología. Entonces, bueno, estos son elementos que vamos a encontrar por ahí. Como mencionaba el doctor, luego vemos muchos ejemplos en el cine que son muy interesantes y que terminan siendo fascinantes. Son luego películas muy taquilleras y tiene una razón, porque vemos después ahí el acto perverso y recordemos que el perverso va a ser aquello que el neurótico únicamente fantasea. Entonces también hay una fascinación por esos casos, por eso se vuelven, ¿no?, tan mediáticos, se hacen virales, porque los neuróticos estarán observando aquello que pues no van a realizar, pero que existe una pequeña pizca de placer en ver que otros lo realizarán. No me meteré yo en problemas, pero el otro lo hace, ¿no? De ahí la fascinación después también por asesinos seriales, por otro tipo, ¿no?, de patologías que el neurótico no lleva a cabo, pero que va a estar ahí y que ahí sí los encontraremos en la clínica con la queja neurótica, ¿no? De por qué el otro hace y yo no puedo hacer, por qué de pronto el otro tiene éxito y yo no, y bueno, ahí es donde vemos que a lo mejor tiene que ser nuevamente aterrizado en ese principio de realidad de que esas cosas que está viendo ciertamente no son así, como lo que se puso muy de moda hace no tanto tiempo, que era el club de las 5 de la mañana, que era como, levántate a las 5 de la mañana y luego vas a meditar 1 hora y luego vas a hacer esto y aquello, y bueno, hacían un montón de actividades, ¿no? Aquí a las 8 ya habían conquistado al mundo. Entonces las personas empezaron a comprar este libro, bueno, de una manera excepcional, y luego una cantidad de frustración porque decían, es que ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué no me puedo levantar a las 5 y hacer todo lo que dice el libro si todos pueden? Y esa es la clave del éxito, porque lo hace tal empresario y lo hace tal influencer, y dices, pues lo único que te puedo garantizar si te levantas todos los días a esa hora, pues es que vas a estar desvelado. Pero no sé si el éxito, porque como mencionaban, hay otra serie de factores sociales, desde donde naciste, privilegios económicos que hacen que ciertas personas pues, ya nacieron con esto, pues no es que lo hicieron en base a levantarse a las 5 de la mañana. Lo cual no quiere decir que, ok, a lo mejor te levantas a esa hora, pero porque ya tienes un plan estructurado, aterrizado en un principio de realidad, que va a tener un objetivo como lo habíamos hablado en la dialéctica del deseo. Entonces, son cosas diferentes, que no solamente por hacer esta cuestión externa que promete el mitómano, va a suceder. Esas terminan siendo estafas, ¿no? Como estafas piramidales y demás ejemplos que podemos encontrar. Ahí es donde tenemos que estar muy atentos, ¿no? Que no solamente es por realizar acciones tan sencillas, sino que requiere un trabajo al cual nadie podemos escapar. Eduardo. Muchas gracias, Miriam. Ahorita ya como citando casos, hace poco me parece en el sur de México, un crematorio ahí de mascotas, pero resalta y resulta que no los cremaba, sino que les daba ahí como carbón. Y entonces iba y dejaba, ahorita que están hablando esta parte de dejar pistas para ser capturados, los dejaba pues, en un lugar muy, muy público, ¿no? Las mascotas que no hacía el proceso. Podemos verlo aquí también en la película que citó el doctor, espero no spoilearla tanto, cuando pone aquí la de, ¿cómo se llama? Barry Allen, que es un personaje ahí de DC Comics, que es Flash. Entonces tenemos que recordar que esta parte es retar al padre o a la madre respectivamente. Entonces van a estar en este reto hacia la ley, en este poquito deseo de ser descubiertos, para poder volver a mentir y ver cómo esta imagen de haber superado esta imagen del padre. Aquí lo que tenemos que también checar es que no es la relevancia de la mentira, sino el vínculo, que es lo que quieren generar a través de este personaje, porque va a ser respectivo a lo que desean, como digamos, llegar a ser, que como mencionaba Miriam, pues si se pudiese en una estructura ahí
neurótica renunciar a algo que no podamos llegar a hacer por diversos factores, digamos, factores económicos, factores sociales, renunciar a aquellos ideales de otros continentes también, citando ahí el libro del doctor, donde buscamos un modelo ahí más europeo o americano y pues no volteamos a ver lo que tenemos, ¿no? Esto es también lo que le llega a doler a esta parte de este narcisismo del mitómano, no poder concretar dicha situación. Entonces lo va a buscar a toda costa. Si hablábamos del afecto, como nos menciona también aquí el texto, no es culpa, no sienten culpa, pero sí vergüenza. Y es evitar esta vergüenza y es la reconstrucción de este yo a través de tapar toda la falta, todo lo que se pueda. En terapia, menciona aquí también el parte de Albert, el texto de Albert, no confrontar dichas mentiras, es ver qué está construyendo a través de dicha mentira para poder hacer una intervención y que, digamos, entre una sintonía del yo, porque el yo aquí está seccionado, no a un nivel psicótico, pero sí a un nivel de no integrativo con la identidad. Para ir terminando, doctor, última participación, es tener esta situación presente que siempre requieren, y lo vuelvo a hacer hincapié, siempre requieren el vínculo, necesitan construir la mentira. Si el otro no está en esta construcción dialéctica, no van a poder significarse, y eso es lo que les genera angustia y vacío. Entonces, digamos, por colocar un ejemplo, para poder ser docente se requiere de que el otro esté en posición de ser alumno y viceversa, que reconocer al otro como docente y yo estar posicionado como alumno. Entonces, tener cuidado donde nos estamos posicionando. Aquí remitiendo nuevamente a qué amo le vamos a servir de los episodios pasados del Café Psicoanalítico. Y pues le dejo la palabra, doctor. Y también otros ejemplos, bueno, tenemos en los libros de superación, en los libros de acá del secreto, no me acuerdo cómo se llaman los otros, los 7 hábitos de las personas súper exitosas, no recuerdo, los libros de mentalización o estas técnicas de que con una sola técnica es suficiente para que te vaya bien en la vida y para que seas exitoso, ¿no? Como decías, Miriam, del club de las 5 de la mañana, no solamente por levantarse o tener una sola acción exitosa, vas a ser exitoso en la vida, ¿no? Como bien lo dices, pues se requiere estudio, se requiere tener un trabajo, un buen trabajo, ahorros, etc., para que un plan de vida, si lo pongo de esa manera, para que pueda llegar al éxito, pero quizás a largo plazo, quizás al año, a 5 años, a 10 años, pero pues no va a llegar nomás por una sola acción y va a llegar a la semana que entra, así como si fuera fórmula mágica, que ese es el gran problema del falso yo, de las víctimas que buscan estas fórmulas mágicas para saltarse todo lo que los demás hicieron para poder llegar, bueno, al éxito, al dinero que se tiene, ¿no? Y recordemos también, el mitómano odia a las personas, odia a la sociedad por el éxito que tienen, porque él no lo tuvo, porque tuvo una infancia horrible o terrible. Entonces, por eso mismo es que va a estafar a los otros, va a mentir a los otros con dolo, porque odia a esas personas, odia a las personas que no tienen nada, y por eso mismo las va a dejar sin nada todavía aún más, ¿no? Al mitómano le gusta ver a sus víctimas ridículas, infelices, engañadas y devastadas, y eso es el goce para él, a fin de cuentas, ver que se salió con la suya y que el otro quedó peor todavía de lo que, o como el estafador estaba en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, por esa razón no hay que darle gusto a los estafadores de que no se engañen cayendo en sus redes. Y bueno, último comentario y despedida, por favor, Miriam. Sí, esto nomás Bueno, como comentario únicamente, el que podamos estar atentos cuando estamos dentro de vinculaciones tal vez con personas mitómanas, que al final si una promesa suena demasiado grande o no es cumplida en una primera instancia, no quedarse a una segunda, ¿no? Sino tener suficiente fortaleza para moverse de ese sitio, ¿no? Y bueno, nada más, sería con eso con lo que cerraría. Y bueno, a lo mejor el mitómano no irá, pero las parejas de los mitómanos por ahí no las podemos encontrar. Eduardo. Muchas gracias, Miriam. Pues también agradecerles que nos hayan acompañado y pues yo desde la parte más de este esquema social, si algo suena muy bonito, una promoción, un libro, una frase ahí de alguien influyente, hay que tener cuidado. Muchas gracias por acompañarnos, doctor.
Sí, también cuídense de todos los gurús de los horóscopos que les leen los tarot y esas cosas, también esos, ya saben que son mitómanos y les van a decir lo que ustedes quieran escuchar, pues, sino que por esa razón es que tienen esa audiencia. Por decir buenas noticias, dices tú, bueno, pues eso es lo más obvio, ¿verdad? Ni modo que te digan cosas que vas a ser así bien feliz toda la vida, y dices, pues nadie va a tener éxito si dicen verdades, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien, muchas gracias a todos los que nos escribieron. Ay, aquí tenemos saludos a Luis Antonio Güences, saludos Luis Antonio, gracias también a ella o ella Isabela, también muchas gracias. Y bueno, ya dije a Jazz Las también saludos. Y acá a Ceci Veloz también saludos, muchas gracias por sus saludos, David Cruz y don Guillermo Soria. Pues muchas gracias a todos los que nos escribieron, que los vieron y escucharon. Y bueno, ya saben, pues, like y comentario, ahorita que parece que los comentarios son los que están de moda, así que les pedimos que hay algún comentario, digan a su estafador favorito, su película de estafadores favoritos, para que también haya ese vínculo con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a Ekal Yoali Balam, también saludos, muchas gracias Balam. Y bueno, gracias a todos, gracias Miriam, gracias Eduardo, gracias a todos los que nos vieron y estuvieron aquí con nosotros. Muchos abrazos a todos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, un buen inicio de semana. Y aquí seguimos en este ciclo de perversiones sociales para cuidarse de estos perversos que abundan por ahí, ¿no? Así que bueno, gracias a todos, que tengan un buen día y aquí estamos al pendiente. Gracias y adiós.